200 pruebas que la Tierra no es una bola que gira. Por Eric Dubay. Pachamama Flat Traducciones. 121. Cuando se observa el Sol y la Luna, se ven dos círculos equidistantes del mismo tamaño, trazando caminos similares a velocidades similares sobre el plano inmóvil de la Tierra. Sin embargo, los expertos de la NASA afirman que tu sentido común y experiencia cotidiana son falsos en todos los aspectos. Para empezar, dicen que la Tierra no es plana sino una gran pelota, que gira alrededor del Sol a 29.78 km por segundo. Dicen que el Sol no gira alrededor de la Tierra tal y como lo percibimos, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. La Luna, por el contrario, gira alrededor de la Tierra, aunque no de este a oeste como aparece, sino de oeste a este. Dicen también que el Sol es en realidad 400 veces más grande que la Luna y 400 veces más lejano. Se puede ver a simple vista que son del mismo tamaño y se encuentran a la misma distancia. Se puede ver que la Tierra es plana, se puede sentir que la Tierra no se mueve, pero de acuerdo con el Evangelio de la astronomía moderna, tú estás equivocado y eres un simplón digno de burla interminable si te atreves a confiar en tus propios ojos, sentidos y experiencia. (122) Citando a Allen Dawes. Imagínate si el gobierno, o la NASA, hubiesen dicho desde siempre que la Tierra es estacionaria. Luego imagínate que estamos intentando convencer a la gente de lo contrario. No es estacionaria. Se está moviendo 32 veces la velocidad de bala de un rifle y girando a 1200 km por hora. Se reirían de nosotros. Tendríamos tanta gente que nos dirían: tú estás loco, la Tierra no se mueve. Seríamos ridiculizados por no tener respaldo científico de esta teoría de que la Tierra tiene un movimiento complicado. Y no solo eso, luego la gente diría: oh, entonces, ¿cómo te explicas una atmósfera tranquila y fija y el movimiento observable del Sol? ¿Cómo te explicas eso? Imagínate diciendo a la gente: no, la atmósfera se mueve también, pero es que de alguna manera está mágicamente velcrada con la Tierra en movimiento. La razón no es simplemente que la Tierra sea estacionaria, lo que estamos diciendo es lo que tiene sentido. Decimos que la teoría de la moción terrestre no tiene sentido. La teoría de la Tierra estacionaria es la que tiene sentido y estamos siendo ridiculizados. Tienes que imaginarte a la inversa para darte cuenta de lo ridículo que es esta situación. Esta teoría de los gobiernos y de la NASA de que la Tierra está girando, orbitando, inclinándose y bamboleando es una tontería absoluta y sin embargo la gente se aferra a ella, con fuerza, como si fuese un oso de peluche. La gente simplemente no puede enfrentarse a la posibilidad de que la Tierra sea estacionaria y no se mueva. Aunque toda la evidencia nos muestre que no sentimos ningún movimiento, la atmósfera no ha volado por los aires, vemos el movimiento del Sol de este a oeste, todo puede explicarse en una Tierra inmóvil, sin traer todas estas asunciones y teorías para encubrir las anteriores asunciones que ya fueron mal. 123. Las cifras astronómicas heliocentristas suenan perfectamente precisas, pero han sido históricamente conocidas por regular y drásticamente para cambiar, satisfacer los diferentes modelos. Por ejemplo, en la época de Copérnico, se calculaba que la distancia del Sol a la Tierra era de 5.457.607 kilómetros. Un siglo después, Johannes Kepler decidió que en realidad eran 19.918.528 kilómetros de distancia. Isaac Newton dijo una vez: no importa si calculamos 28 o 54 millones de kilómetros de distancia, ya que ambos nos valen igual de bien. Benjamin Martín calculó entre 81 y 82 millones de millas. Thomas de Luorta afirmó 150.838.824 kilómetros. Yonin declaró positivamente 153.367.680. Y 3 kilómetros. Benjamin Gould dijo: más de 154 millones de kilómetros. Y Christian Mayer pensó que eran más de 104 millones de millas. Terraplanistas a lo largo de los siglos, por el contrario, han usado sextantes y trigonometría plana para hacer estos cálculos, y se encontró que ambos, el Sol y la Luna,
Tienen unos 51 kilómetros de diámetro, y se encuentran a menos de unos pocos de miles de kilómetros de distancia de la Tierra. 124. Vídeos amateur con globos de helio filmadas por encima de las nubes han proporcionado impresionantes pruebas visuales de que el Sol no puede estar a millones de kilómetros de distancia. En varias tomas se puede ver un claro punto caliente reflejándose en las nubes, directamente por debajo del centro de la influencia del Sol. Si el Sol estuviese en realidad a millones de kilómetros de distancia, tal pequeño punto caliente no podría ocurrir. 125. Otra prueba de que el Sol no está a millones de kilómetros de distancia se encuentra trazando el ángulo de los rayos del Sol hasta su fuente de origen por encima de las nubes. Hay miles de imágenes que muestran cómo la luz solar entra a través de las nubes, en una variación de ángulos convergentes. La zona de convergencia es, por supuesto, el Sol, y claramente no se encuentra a millones de kilómetros de distancia, sino en un lugar relativamente cerca de la Tierra, por encima de las nubes. 126. El viaje anual del Sol de trópico a trópico, de solsticio a solsticio, es lo que determina la longitud y el carácter de los días, noches y estaciones. Esta es la razón que, en las regiones ecuatoriales experimentan casi todo el año verano y calor, mientras que latitudes más altas, norte y especialmente sur, experiencian inviernos duros. El modelo heliocéntrico afirma que, el cambio de las estaciones se basa en la inclinación axial de la supuesta pelota terrestre y órbita elíptica alrededor del Sol. Sin embargo, su actual defectuoso modelo nos coloca más cerca del Sol en enero cuando es invierno, y más alejada del Sol en julio, cuando es verano en la mayor parte de la Tierra. 127. El hecho de que los reflejos del Sol y la Luna en el agua siempre forman una trayectoria en línea recta desde el horizonte hacia el observador, eso demuestra que la Tierra no es una pelota. Si la superficie de la Tierra fuese curva, sería imposible para la luz reflejada curvar sobre la pelota desde el horizonte al observador. 128. Hay enormes relojes de sol y de luna de piedra con siglos de antigüedad en todo el mundo. Estos todavía anotan la hora actual hasta el último minuto, tan perfectamente como desde el día en que se hicieron. Si la Tierra, el Sol y la Luna estuviesen verdaderamente sujetos a un contradictorio número de mociones giratorias, dando vueltas, tambaleándose y mociones en espiral como afirma la astronomía moderna, sería imposible que estos monumentos apuntasen con precisión al día de hoy el tiempo sin un ajuste constante. 129. Citando a William Carpenter. En nombre del sentido común, ¿por qué los observadores deben tener que fijar sus telescopios sobre bases de piedra sólida, por lo que no deben mover un pelo? Sí, ¿la Tierra en la que se fijan los mueve a una tasa de 19 millas por segundo? De hecho, creer que 6.000 millones de toneladas están rodando, surgiendo, volando, lanzado por el espacio para siempre, con una velocidad comparada a la de un disparo de cañones, un lento entrenador con tal infalible exactitud, que un telescopio fijo sobre pilares de granito en un observatorio no permitirá que un astrónomo, con ojo de lince, no pueda detectar una variación en su movimiento hacia adelante, ni la milésima parte de un pelo, es concebir un milagro, en comparación con la que todos los milagros en el expediente de venta juntos se hundiría en una total insignificancia. Desde que podemos, en latitudes del norte medio, véase la estrella del norte, al mirar por una ventana que dé a ella, y fuera desde la misma esquina, desde el mismo vidrio, en la misma ventana, todo el año, es prueba suficiente para cualquier hombre, en su sano juicio, que no hemos hecho en absoluto ningún movimiento, y que la Tierra no es un planeta. 130. De la Tierra no es un globo, por Samuel Rowbotham. Tome cuidadosamente dos tubos metálicos, no menos de 6 pies de largo, y colóquelas a 1 yarda de por medio, en los lados opuestos de un marco de madera, o un bloque sólido de madera o de piedra. Así que ajustélos para que sus centros o ejes de visión estén perfectamente paralelos entre sí. Ahora, dirígalos al plano de alguna estrella fija notable, unos segundos antes de su tiempo de meridiano. Deje un observador estacionado en cada tubo y en el momento en que la estrella aparezca en el primer tubo, haga un fuerte golpe u otra señal, para ser repetido por el observador en el segundo tubo de la primera vez que ve la misma estrella. Un periodo diferenciado de tiempo transcurrirá entre las señales dadas. Las señales se suceden en una sucesión muy rápida, pero aún así, el tiempo entre sí es suficiente para demostrar que la misma estrella no es visible en el mismo momento por 2 líneas paralelas de la vista cuando solo 1 yarda los separa.
Una ligera inclinación del segundo tubo hacia el primer tubo se requeriría para que la estrella fuese vista a través de ambos tubos en el mismo instante. Deje que los tubos se mantengan en su posición durante 6 meses, al final de cuyo tiempo la observación o experimento producirán los mismos resultados. La estrella será visible al mismo tiempo meridiano, sin la más mínima alteración que se requiera en la dirección de los tubos, de la cual se concluye que, si la Tierra se hubiese movido una sola yarda en una órbita a través del espacio, habría al menos que observar la ligera inclinación del tubo con diferencia en la posición que había requerido previamente. Pero como no se requiere tal diferencia en la dirección del tubo, la conclusión es inevitable, que en 6 meses un meridiano determinado sobre la superficie de la Tierra no se mueve un sola yarda, y por lo tanto, que la Tierra no tiene el más mínimo grado de movimiento orbital. 131. NASA y la astronomía moderna sostienen que la Luna es sólida, esférica, parecida a la Tierra y en la que el hombre ha volado y pisado realmente. Afirman que la Luna es un planetoide no luminiscente que recibe y refleja toda la luz del Sol. La realidad es, sin embargo, que la Luna no es observablemente un cuerpo sólido, es claramente circular, pero no esférica, y de ninguna manera un planetoide parecido a la Tierra en la que humanos podrían pisar. De hecho, la Luna se ha demostrado en gran medida transparente y completamente autoluminiscente, que brilla con luz propia y única. 132. La luz del Sol es dorada, caliente, secante, preservante y antiséptica, mientras que la luz de la Luna es plateada, fresca y húmeda, apura la putrefacción y séptica. Los rayos del Sol disminuyen la combustión de una hoguera, mientras que los rayos de la Luna la aumentan. Plantas y sustancias animales expuestas a la luz solar secan rápidamente, encogen, coagulan, y pierden la tendencia a descomponerse y putrificarse. Uvas y otras frutas se solidifican, parcialmente confitadas y preservadas como pasas, dátiles y ciruelas. La carne animal se coagula, pierde sus componentes gaseosos volátiles, se convierte en firme, seca y lenta en decaerse. Sin embargo, cuando se expone a luz de la Luna, las sustancias vegetales y animales tienden a mostrar síntomas de putrefacción y descomposición. Esto demuestra que Sol y la luz de la Luna son diferentes, únicas, y opuestas como lo son en el modelo plano geocéntrico. 133. En luz solar directa, un termómetro leerá más alto que otro termómetro colocado en la sombra, pero con la luz de luna llena directa, un termómetro leerá más bajo que otro colocado en la sombra. Si la luz del Sol es recogida en una lente grande, y se arroja a un punto de enfoque, se puede crear un calor significativo, mientras que la luz de la Luna recogida igualmente no genera calor. En el Lancet Medical Journal del 14 de marzo de 1856, se dieron indicaciones de varios experimentos que demostraron que los rayos de la Luna, cuando se concentran, en realidad pueden reducir la temperatura de un termómetro más de 8 grados, por lo que la luz del Sol y de la Luna tienen claramente, por completo, diferentes propiedades. 134. Por otra parte, la propia Luna no puede ser físicamente tanto un cuerpo esférico y un reflector de la luz del Sol. Los reflectores deben ser planos o cóncavos para que los rayos de luz tengan cualquier ángulo de incidencia. Si la superficie de un reflector es convexo, entonces cada rayo de luz apunta en una línea recta con el radio perpendicular a la superficie, que resultaría en ningún reflejo. 135. No solo es la Luna claramente autoluminiscente, brilla con luz propia única, pero también es en gran parte transparente. Cuando el creciente o menguante lunar es visible durante el día, se puede ver el cielo azul a través de ella. Y en una noche clara, durante el ciclo creciente o menguante, incluso es posible ver de vez en cuando las estrellas y los planetas directamente a través de la superficie de la Luna. La Royal Astronomical Society tiene muchos de estos sucesos documentados a lo largo de la historia, de los que todos desafían al modelo heliocéntrico. 136. Muchas personas piensan que la capacidad de la astronomía moderna para predecir con precisión los eclipses lunares y solares son un resultado positivo y prueba de la teoría heliocéntrica del universo. El punto en cuestión, sin embargo, es que los eclipses se han predicho con exactitud por culturas de todo el mundo durante miles de años, antes de que a Copérnico se le pasase por la imaginación la teoría de la Tierra heliocéntrica. Ptolomeo en el siglo I a.C. predijo con exactitud los eclipses de 600 años basándose en una Tierra estacionaria y plana, con la misma precisión que cualquier persona lo haría en la actualidad.
Ya en el año 600 a.C., Tales predijo con exactitud un eclipse, que puso fin a la guerra entre los medos y lidios. Los eclipses suceden regularmente con precisión en ciclos de 18 años, por lo que independientemente de las cosmologías de la Tierra geocéntrica o heliocéntrica, planas o globulares, los eclipses se pueden calcular con precisión independiente de esos factores. 137. Otra asunción y supuesta prueba de la forma de la Tierra. Los heliocentristas afirman que los eclipses lunares son provocados por la sombra de Tierra pelota, ocultando la Luna. Afirman que las esferas, Sol, Tierra y la Luna, se alinean perfectamente como tres bolas de billar en una fila para que la luz del Sol arroje la sombra de la Tierra sobre la Luna. Desafortunadamente para los heliocentristas, esta explicación se hace completamente inválida debido al hecho de que los eclipses lunares han ocurrido, y siguen ocurriendo cuando ambos, el Sol y la Luna, son visibles al mismo tiempo en el horizonte. Para que la luz solar proyecte la sombra de la Tierra sobre la Luna, los tres cuerpos deben estar alineados en una recta de 180 grados, pero ya en el tiempo de Plinio, hay registros de eclipses lunares que han ocurrido mientras el Sol y la Luna eran visibles en el cielo. Por lo tanto, el eclipse de Luna no puede ser la Tierra ni la sombra de la Tierra, y alguna otra explicación debe ser buscada. 138. Otra prueba favorita, de los que creen que la Tierra es una pelota, es lo que parece cuando los barcos se ofuscan por el agua, y desaparecen de la vista cuando navegan hacia el horizonte. Afirman que el casco de los barcos desaparece ante sus cabezas porque el barco está comenzando su declinación, alrededor de la curvatura convexa de la bola terrestre. Una vez más, sin embargo, su conclusión precipitada se extrae de una premisa errónea, sin mencionar que, no solo en una Tierra esférica podría ocurrir este fenómeno. El hecho del asunto es que, la ley de perspectiva sobre superficies planas dicta y requiere la misma exacta ocurrencia. Por ejemplo, una chica con un vestido que se aleja hacia el horizonte, parece hundirse en la Tierra cuanto más lejos camina. Sus pies van a desaparecer de la vista primero, y la distancia entre el suelo y la parte inferior de su vestido disminuirán gradualmente. Hasta después de media milla, parece que su vestido está tocando el suelo mientras camina con piernas invisibles. Tal es el caso de superficies planas. Las partes más bajas de objetos que retroceden desde un punto dado de observación necesariamente desaparecen, antes de las más altas. 139. No solo es la desaparición de los cascos de los barcos, explicada por la ley de la perspectiva sobre superficies planas, se demuestra innegablemente cierto con la ayuda de un buen telescopio. Si miras un barco que se aleja en el horizonte a simple vista, hasta que su casco haya desaparecido por completo de la vista, bajo la supuesta curvatura de la Tierra, y luego miras a través de un telescopio, te darás cuenta de que todo el barco vuelve de nuevo a aparecer rápidamente, casco y todo, lo que demuestra que la desaparición fue causada por la ley de la perspectiva, no por un muro de agua curva. Esto demuestra también que el horizonte es simplemente la línea de desaparición de la perspectiva desde tu punto de vista, y no la supuesta curvatura de la Tierra. 140. Los péndulos de Foucault son a menudo citados como prueba de una Tierra en rotación, pero tras una investigación más de cerca prueba lo contrario. Para empezar, los péndulos de Foucault oscilan de manera uniforme en cualquier dirección. A veces giran hacia la derecha, y a veces hacia la izquierda, a veces dejan de girar, a veces giran demasiado. El comportamiento del péndulo en realidad depende de, primero, la fuerza inicial con la que comienza su vuelta. Y segundo, la junta de la esfera y cavidad utilizada, facilita el movimiento circular más que cualquier otro. La supuesta rotación de la Tierra es completamente intrascendente e irrelevante para el movimiento del péndulo. Si la supuesta constante rotación de la Tierra afecta a los péndulos de alguna manera, entonces no debería haber ninguna necesidad de iniciar manualmente el movimiento de péndulos. Si la rotación diurna de la Tierra provoca los 360 grados de rotación uniforme de péndulos, entonces no debería existir un péndulo inmóvil en ningún lugar de la Tierra. 200 pruebas que la Tierra no es una bola que gira. Por Eric Dubay.